Muy buenas noches a todos. Primero le damos la bienvenida a nuestra actividad académica del mes. A continuación, el doctor Darío Oliveros Acosta, presidente de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología, nos dará unas palabras. En esta ocasión solo será a través de audio debido a algunos problemas técnicos. Adelante, doctor Oliveros. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a todos por su asistencia. Y pues hago lectura del intro que tenemos preparado. Apreciados colegas, muy buenas noches. Antes de iniciar con nuestra actividad académica, quisiera resaltar brevemente el trabajo de nuestros colegas que han construido el camino para tener un espacio tan valioso como el que compartimos hoy. Los anestesiólogos, con el liderazgo de los colegas Josefina Venosa, Manuel Galindo, Ignacio Ruiz y por supuesto el doctor Carlos Celis Carrillo, entre muchos otros, lograron como gremio la Ley Sexta de 1991 que reglamenta nuestra especialidad. Dentro de los muchos beneficios en esta ley y que esta ley se creó, están los comités seccionales y el Comité Nacional del Ejercicio de la Anestesia como órganos con carácter asesor, consultivo y de control del ejercicio de la práctica de anestesiología en los diferentes niveles de personal, en los aspectos técnicos, normativos y legales. El Comité Distrital del Ejercicio de la Anestesia en Bogotá es un ejemplo cierto de la relación e interdependencia que existe entre el gremio y las autoridades del ente territorial, en este caso, la Secretaría Distrital de Salud. Esta interacción genera procesos de largo plazo que, con organización, empeño y rigurosidad, pueden lograr beneficios para nuestros pacientes y para nosotros como anestesiólogos al ejercer de una forma más segura. El funcionamiento del Comité Distrital de la Anestesia fue impulsado en julio de 2017 de forma determinante con el trabajo del doctor Ricardo Navarro como presidente de SCARE y del doctor Francisco Valero como presidente de la Cundinamarquesa, y ha sido posible por el compromiso del secretario de Salud, el doctor Alejandro Gómez López, por haber hecho realidad la continuidad de la ruta de Antrolene y la asignación de recursos a la misma, por supuesto, por el impulso inicial del anterior secretario de Salud, el doctor Luis Gonzalo Morales. Quisiera también agradecer el trabajo de la doctora Vanessa McCormick Salcedo, quien nos apoyó hasta diciembre de 2019 en el comité, y la doctora Marcela Díaz Ramírez, actual subdirectora de Calidad y Seguridad en Servicios de Salud de la Secretaría Distrital de Salud, por aportar de forma imprescindible a consolidar la ruta de Antrolene en Bogotá como estrategia que apoya el cumplimiento del eje temático de seguridad en el ejercicio de la especialidad. Por lo cual hoy tenemos la disponibilidad de este medicamento en la capital. Es importante continuar con los esfuerzos conjuntos entre las dos instituciones y continuar implementando estrategias que propendan por un mejor ejercicio del derecho a la salud. Por otra parte, les recuerdo que estamos motivando a nuestros asociados a conocer y a acercarse a la arteterapia como herramienta de bienestar de los anestesiólogos, por lo cual estamos entregando de forma aleatoria a una sociedad activa de número en cada actividad académica mensual un libro sobre arteterapia. En nombre de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología, agradezco la participación en nuestra actividad académica de septiembre al doctor David Rincón Valenzuela y a la doctora Natalia Vaquero. La doctora Natalia Vaquero es médico cirujano de la Universidad del Bosque, especialista en Derecho Médico de la Universidad Externa de Colombia, es referente de modalidades de atención y dirección de provisión de servicios de la Secretaría Distrital de Salud, magíster en cuidados paliativos de la Universidad de Salamanca. Por otra parte, el doctor David Rincón Valenzuela es profesor de Anestesiología y Epidemiología Clínica en la Universidad Nacional de Colombia, jefe de Sala de Cirugía y Anestesia de la Clínica Universitaria Colombia Colsanitas, Bogotá. Gracias, David, por tu acompañamiento. Gracias, Natalia, por el ejercicio profesional que has hecho todos estos años. Gracias por hacer posible la ruta de Antrolene.
Bueno, doctor Oliveros, muchísimas gracias por la presentación, por sus palabras. Eh, entonces, pues si ustedes me dan el visto bueno, arranco. Por favor, doctor Rincón, empecemos. Bueno, entonces ya inicié aquí con la presentación de la pantalla. Espero pues que todo se está viendo, si no, quedo pendiente pues de la confirmación si no. Bueno, entonces, como lo decía el doctor Oliveros, eh, y se anunció para la noche y a manera de introducción para el tema que hablará posteriormente Natalia, la idea es como mencionar algunos aspectos que pues considero son los más relevantes para tratar de plantear este tema que puede ser tan complejo o tan simplificado como uno lo quiera plantear. Y pues en aras del entendimiento y del tiempo, prefiero entregarles una versión o una interpretación bastante simplificada de lo que puede ser el tema de la hipertermia maligna. No con otro propósito, sino de centrarnos en los puntos realmente relevantes de este tema para nuestra práctica. Muchos de estos elementos los hemos manejado ya hace algún tiempo en este portal, que es un portal hecho pues desde la sociedad cundinamarquesa, y pues hemos intentado pues llevarlo un poquito al nivel de la sociedad colombiana. Y eh, quisiera iniciar toda esta conversación con ustedes con esto que ustedes ven en la pantalla. Esto es una noticia ya de hace más de 15 años y apareció en el diario El Universo y habla de un evento que ocurrió en un quirófano, que pues finalmente es una hipertermia maligna, pero hay muchos elementos dentro de lo que está escrito y me permito hacer como algún tipo de resaltado del texto que puede ser como lo más importante o lo más relevante o quizá lo más repetitivo que vemos en este tipo de situaciones. ¿Sí? Entonces, habla pues de una persona muy joven, habla de una interpretación, y de hecho el mismo texto lo dice, al parecer hay un exceso de anestesia, cosa pues que ya de entrada podemos ver que hay una interpretación errónea de lo ocurrido. Vemos que es una persona joven, 24 años, hablan del origen genético de lo que ocurrió, eh, y pues finalmente hablan que la familia y sus allegados presentarán una demanda. Eh, Esto pues, aunque es un episodio que sale en las noticias, la inmensa mayoría de los eventos no llegan a ese nivel de divulgación, pero son esencialmente lo mismo. Pacientes jóvenes con una interpretación alrededor de lo que pudo haber pasado con la anestesia, exceso de anestesia, anestesia erróneamente puesta, problemas genéticos y demás. Este es el escenario habitual de este tema. Entonces, alrededor de ese cuadro de semejante situación que puede ser tan crítica tanto para los pacientes como para sus allegados, tanto para el anestesiólogo y para las instituciones donde esto se presenta, yo les planteo una conversación alrededor de 4 temas puntuales, que los recogeremos al final, a manera de conclusiones, a ver cómo podemos concluir algo alrededor de cada uno de estos temas. Entonces, ¿cómo podríamos estar preparados adecuadamente ante esta situación?
Entonces, lo primero, debemos tener un riesgo estimado de nuestra institución de presentar un evento de hipertermia maligna. También tendremos que estar preparados alrededor del abastecimiento de dantroleno y pues finalmente eso es como el core del tema de hoy. Tenemos que tener muy claro la implementación de ayudas cognitivas con el propósito de prepararnos ante una eventual crisis o el manejo de un paciente susceptible que se nos presente para cirugía programada o para cirugía de urgencia en nuestra institución. Y todo finalmente alrededor del entrenamiento del equipo de salud previo a lo que pueda presentarse o a un evento crítico como esto. Los aspectos teóricos, pues hemos tenido la oportunidad también con la Sociedad Colombiana en el Tratado de Anestesia Pediátrica publicado ya hace un poco más de 6 años, de manejar todo el tema teórico, y pues les recomiendo muy especialmente este texto donde pues exploramos todo el tema fisiopatológico, pero quizá quisiera exponerles en estos minutos iniciales algo muy general sobre la fisiopatología. La fisiopatología, digamos, en un sentido muy, nuevamente se los expreso, muy simplificada, consiste en un trastorno genético que lleva a una contracción muscular sostenida cuando estamos en el contexto del uso de anestésicos inhalatorios y de succinilcolina. Esto induce, este problema genético, induce una contracción muscular sostenida y, por supuesto, inadecuada en los pacientes que son susceptibles. Esto, pues, clínicamente se manifiesta como una rigidez muscular, que en algunas ocasiones es evidente, en algunas otras no lo es tanto, pero esta contracción muscular se presenta y siempre hemos hablado como de una analogía como de un vehículo que queda con el acelerador puesto. Y pues empieza a trabajar el motor a muchas revoluciones, muchas más de lo normal, y pues generalmente esto lleva a un metabolismo aumentado, un aumento en el consumo de oxígeno, un aumento en la producción de CO2, lo normal que ocurre cuando hay un metabolismo aumentado, pero esto es en un escenario completamente inapropiado. Se presenta una taquicardia, una hiperdinamia, y valga la redundancia, hemodinámica, y empieza a presentarse una consecuencia natural de este hipermetabolismo y es la hipertermia. Y digamos hasta ahí, en principio todo no pasa de ser sino un comportamiento adaptativo del sistema cardiovascular y de la termorregulación a lo que está ocurriendo en el músculo, y es una actividad sostenida que no cesa de la manera que debería cesar, pues de acuerdo a la fisiología normal del músculo. Ya en este momento, ya cuando el aumento del consumo de oxígeno supera la entrega que puede realizar el sistema cardiovascular, se presenta ya la acidosis respiratoria, se presenta una lesión muscular, la hipercalemia que se produce como consecuencia de una ruptura de las fibras musculares, y esto a la vez lleva a una falla renal básicamente producida por todos esta fuga de todas las proteínas de los músculos que finalmente afectarán toda la fisiología renal. La hipercalemia también lleva arritmias y finalmente esto, ya sea de una forma aguda o subaguda, producirá la muerte del paciente, a menos que de alguna manera se evite o se suspenda esa contracción muscular sostenida que es el origen de toda la situación. Esto, pues, como se los comento, de una forma muy simplificada, pero finalmente es el grueso de la fisiopatología de la hipertermia maligna.
Ahora, como lo hablábamos, esto todo se produce en el contexto de un trastorno genético y el uso de anestésicos inhalados o succinilcolina. Algunos anestésicos como el óxido nitroso no tienen ninguna relación con el desencadenamiento de la crisis de hipertermia maligna, pero sí, como ustedes pueden ver en el listado, pues la inmensa mayoría de los anestésicos inhalados lo hacen y claramente pues la succinilcolina. Los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes incluso pueden llegar a tener un efecto protector en estos escenarios. Ahora, ese evento tan crítico que puede iniciar pues, con este problema del hipermetabolismo muscular, que puede generar la muerte del paciente, eh, tiene un sustrato genético claramente, eh, que se presenta más o menos en 1 de cada 3.000 personas. Pero como el trastorno genético por sí solo no genera la enfermedad, sino que tiene que presentarse el uso de los anestésicos, no se presenta en esa misma frecuencia. O sea, estuviéramos hablando de crisis de hipertermia maligna con esta frecuencia de 1 en 3.000, tendríamos un problema mucho más serio. Y quizá esto habría llevado a que los anestésicos inhalatorios nunca fueran tan comunes como lo son ahora. Ya cuando juntamos los dos disparadores, que es el componente genético y el componente del uso de los anestésicos, ya hablamos de una epidemiología que es un poquito menos frecuente. Entonces, en niños podríamos estar hablando de una relación de un caso por cada 10.000 anestesias. Y esto se presenta porque existe una relación muscular versus el volumen corporal total que favorece que los niños presenten más. Además, se usan dosis más altas. Además, finalmente, eh, la relación de la cantidad de fármaco versus el volumen corporal y los volúmenes de distribución hacen que los niños pues, sean mucho más susceptibles por el uso de los disparadores. Y en adultos podríamos estar hablando de 1 en 100.000 anestesias que usan disparadores. Es decir, esto realmente es algo raro. Y creo que eso es lo que hemos hablado siempre y eso es lo que nos ha quedado en nuestro imaginario. En Bogotá y pues en Colombia, porque pues en Colombia en general no tenemos mucha información relacionada con la incidencia, salvo en Bogotá que el doctor Víctor Neira sobre el año 92-93 publica este estudio y lo que básicamente lo que encuentra es que entre finales de los 80 y principios de los 90 podemos dar cuenta de una incidencia que está dentro de lo que se ha reportado en todo el mundo y acá se maneja más o menos entre 1 en 65.000. Pero de todas formas pareciera que el 1 en 100.000 podría ser un indicador muy similar al que tendríamos acá versus a lo que se tiene en el mundo. Si eso lo unimos con relación a cuántas cirugías hacemos en el año y cuántas de estas más o menos usan anestesia general, obviamente esto tiene un componente de incertidumbre bastante grande, pero podríamos estar hablando de una cantidad de crisis estimada alrededor de unas 18 al año, digamos, si esto se respeta. Ahora, si nos pasamos a 1 en 100.000, quizás sean menos, más o menos unas 10, 12. Eso son los números estimados. Entonces, finalmente, con eso y con esos mismos números, porque permítanme insistir en una cosa, nosotros no tenemos pruebas que en Colombia la incidencia de hipertermia maligna sea diferente que en el resto del mundo. Entonces, pues finalmente con esos números tenemos que manejar. Y pues siempre hemos quedado con la idea de que la hipertermia maligna es algo muy extraño, que posiblemente eso no nos va a ocurrir y que pues digamos en cierto modo podemos racionalizar la inacción alrededor del tema. Ahora, si la hipertermia maligna, como en esta gráfica, la planteamos alrededor de otro tipo de fenómenos que pueden ocurrir en salud,
pues ya empezamos a darnos cuenta que no es un tema tan extraordinario como de pronto inicialmente lo interpretamos. De hecho, es más probable tener una crisis de hipertermia maligna que tener un contagio por VIH después de una transfusión. Y de hecho, es más probable, obviamente esto es con indicadores mundiales, de pronto en países latinoamericanos el tema podría cambiar, pero eh, en países europeos, en Estados Unidos, es más probable tener una crisis de hipertermia maligna en una anestesia general que ser víctima de un homicidio con arma de fuego. Incluso es más probable tener una crisis de hipertermia que morir en un accidente aéreo. Entonces, pues realmente el tema pareciera ya, digamos, en este contexto no ser tan extraño como lo intuimos con esos números que a veces no son tan fáciles de manejar como el 1 en 100.000. Ahora, ¿cómo podemos detectar a las personas susceptibles de presentar este tipo de eventos? Pues claramente está la historia clínica, pero la historia clínica tiene una particularidad y es que es altamente específica y poco sensible. Es decir, que un paciente no refiera problemas familiares o personales que sugieran un problema relacionado con hipertermia maligna, prácticamente es un hallazgo incidental. Pero si lo refiere, claramente es un tema al que hay que ponerle cuidado. Entonces, existe pues el primer abordaje que es alrededor de la comprobación genética, en la búsqueda de la susceptibilidad genética. Y aquí encontramos un escenario, aunque mucho mejor que la historia clínica, pero lejos de ser el ideal. Y es que pues no todos las mutaciones relacionadas con hipertermia maligna están descritas. De tal manera que si justo estamos frente a un paciente que tiene una mutación del gen que codifica para el receptor de rianodina, que tiene esa mutación no está descrita, pues el paciente nos dará un falso negativo. Lo identificamos como no susceptible cuando sí lo es. Entonces, la prueba genética solo tiene una gran utilidad clínica cuando da positiva y cuando sabemos que el paciente realmente es susceptible, pero si la prueba genética no encuentra esa mutación, es probable que estemos frente a un paciente con una mutación no descrita, de tal manera que confirma, pero no descarta. Y también, pues se nos ha hablado, y creo que es un tema que prácticamente manejamos en nuestro ADN como anestesiólogos, y es la prueba de contractura con cafeína lotana. Y creo que una de las cosas que repetimos casi como un mantra es que es el gol estándar. Pero pues recuerdo mucho mis clases de epidemiología ya de hace un poco más de una década y pues al menos planteado desde la parte teórica, la sensibilidad y la especificidad de las pruebas de los gold estándar, pues serán el 100%. Y pues desafortunadamente lo que nos encontramos es que la prueba cafeína del otano tiene falsos positivos y tiene falsos negativos, y tiene más falsos negativos que falsos positivos. Entonces, pues tampoco es el gold estándar. Y pues es una prueba que además de no ser perfecta, puede que se acerque bastante a esa perfección deseada, pero no lo es. Es una prueba invasiva que implica pues un procedimiento quirúrgico, una aproximación a un laboratorio que tiene un equipo muy especializado y bastante costoso. Dicho sea de paso, en Colombia no contamos con esa tecnología instalada, es decir, pudiéramos tenerla, pero no la tenemos. Es decir, es un país que tiene todo para tenerla, pero quizá por algunas razones eso no se ha implementado, salvo en algunos estudios de investigación en los que en la Universidad Nacional se implementó la prueba, pero una vez terminada la investigación se dejó de hacer. Como ustedes mismos lo ven, se tiene que estudiar el músculo en fresco.
es invasiva, genera incapacidad, solo se hace en centros especializados, lo más cercano que tenemos es Brasil, en Canadá se trabaja mucho, en Estados Unidos por supuesto, eh, por cosas claramente establecidas en nuestro sistema de aseguramiento por EPS, es un tema que no cubriría la EPS, debería ser costeado entonces por los pacientes y los familiares y puede tener un costo cercano alrededor de entre $6,000 y $10,000 y además hay que sumarle el acompañamiento, los viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto sumado a que, como ya lo hemos dicho, incluso pacientes que han tenido la prueba negativa pueden llegar a tener un riesgo entre 0,1 y 1% de tener una reacción después de que la prueba es negativa. De tal manera que muchos autores sugieren que incluso un paciente que haya tenido la necesidad de someterse a una prueba de estas, uno debería asumir que es susceptible y debería manejarlo como tal. De tal manera que no tenemos otra salida sino contar con el tratamiento específico. El tratamiento específico de esta patología, que también lo sabemos y lo tenemos claro como un mantra de los anestesiólogos, es el dantroleno. El dantroleno cambió el panorama de la hipertermia maligna y también pues aquí hay unas reflexiones interesantes. Hay pacientes que sin el tratamiento de dantroleno pueden no morir. Es decir, las crisis pueden abortarse solas. Pero ojo, la mortalidad sin tratamiento es del 80%. Es decir, sin tratamiento específico, porque claramente siempre hay un manejo sintomático y un manejo cardiovascular, un manejo ácido-base, pues que algo contribuye, pero con eso apenas logramos salvar el 20% de los pacientes. Cuando a esto le sumamos dantroleno, podemos salvar el 90% de los pacientes. Y ese 10% de los pacientes que mueren con el tratamiento de dantroleno puede estar mediando la oportunidad con la cual se usa el tratamiento. Esto lo sabemos desde el año 79 y obviamente es algo de lo cual sabemos que es así y de lo cual no hay ninguna duda al respecto. Pero desde hace posiblemente unos 2 o 3 años empezamos a interpretar que el riesgo que siempre hemos hablado y ese riesgo de 1 en 100,000 es el riesgo que se somete la persona, o sea, el paciente, al enfrentarse a la crisis. Pero como para ponerlo extremadamente simplificado, si yo estoy en un hospital que da 100,000 anestesias con disparadores al año, la probabilidad de tener una crisis al año no es tan rara. Es decir, prácticamente podríamos decir que podríamos tener una crisis anual. Obviamente no tenemos hospitales tan grandes como para tener 100,000 casos al año, pero esto muestra que de cara y cuando analizamos todo desde la visión del hospital y no del paciente, estamos hablando de probabilidades mucho más altas de lo que hemos pensado. Entonces, por ejemplo, en este estudio que publicamos junto con el profesor doctor Ciro Gómez, profesor de la Universidad de La Sabana, nos dábamos cuenta que si estamos hablando de un sitio que puede ser razonable dentro de los hospitales grandes en Bogotá y en Colombia, que dé 1,000 anestesias con disparadores al mes, esto no es muy raro, esto no es un número difícil de alcanzar, que significaría alrededor de 12,000 pacientes al año, estaríamos hablando que esa institución tiene un riesgo anual de tener una crisis de hipertermia maligna del 11%. Y yo insisto acá en este tema porque siempre nos hemos quedado con el 1 en 100,000. Y esto es una interpretación de cara al riesgo del paciente, no al riesgo de la institución. Entonces, es un concepto que hemos manejado junto con el doctor Gómez y lo hemos tratado de
pues de presentar en eventos como estos, y lo hemos tratado de presentar pues también, como ustedes lo ven, está publicado el año pasado en la Revista Colombiana de Anestesiología. Entonces, de cara a ese riesgo que tienen las instituciones, pues se refuerza la idea que tenemos que tener disponibilidad de dantroleno. Ahora, ¿qué es tener disponibilidad de dantroleno? Y aquí entra el concepto del kit. El kit de dantroleno son 36 viales. Recordemos que estos viales vienen de 20 miligramos y pues para manejar una crisis, digamos una crisis estándar, porque hay unas crisis que requieren incluso dosis más altas, pero podríamos decir que la mayoría de las crisis se pueden manejar con 36 viales. Es decir, no necesitamos ni uno ni dos, sino el kit completo y esos son 36. Y debería estar disponible más que en todas las salas de cirugía, porque eso es un término como que puede darse para interpretaciones ambiguas, pero realmente debería estar disponible en las áreas quirúrgicas. Ahora, también hay otras presentaciones concentradas que tienen cierta facilidad. Esta, por ejemplo, que viene en 250 y obviamente pues es más fácil poner un vial que poner 9 o poner, de hecho, tiene 12 del otro vienen en uno solo. Entonces, pues este es mucho más fácil, pero claramente todavía tiene unos temas de patentes, entonces es mucho más costoso, es menos disponible. Ahora, ¿por qué esto tiene que estar ahí? Porque si ustedes se dan cuenta en este estudio publicado en el 2014, la relación entre el tiempo y la mortalidad es absolutamente clara. Y de hecho, nos damos cuenta que incluso entre 10 y 19 minutos es lo ideal. Ya cuando ponemos entre 20 y 40 minutos ya tenemos un aumento de la mortalidad, pero si nos pasamos de los 40, el aumento es dramático de las complicaciones. Entonces no podemos contar con el dantrolene, no lo podemos poner a las 6 horas del diagnóstico, no lo podemos poner. Estamos hablando de menos de una hora. Pacientes a los que se les pone el dantrolene por encima de una hora es prácticamente como si no se les hubiera puesto, o sea, por encima incluso, ya realmente por encima de los 50 minutos, si ustedes se dan cuenta, ni siquiera tiene que haber pasado una hora. La mortalidad se acerca al 100%. Ahora, ¿cómo podemos justificar esto? Digamos, más allá del tema científico, de lo que ya hemos hablado. Pues desde el 2015 tenemos algunas aproximaciones que vienen desde las normas mínimas de seguridad publicadas por la SCAR. Y pues básicamente lo que plantea o dibuja las normas mínimas es que debemos disponer de estrategias para la obtención urgente de dantrolene. ¿Sí? Ahora, recuerden que acá cuenta mucho el término, ¿no? Y entonces una cosa es disponer de y otra cosa es contar con. Y en este tipo de normas y en este tipo de textos, normalmente la implementación de las recomendaciones no son recomendaciones disruptivas, sino son recomendaciones que van más bien aumentando de fortaleza con el paso del tiempo. Entonces, antes no estaban y aparece después que debemos disponer de las estrategias y posiblemente a lo que deberíamos llegar es que el dantrolene debería, al menos desde la visión de estas recomendaciones, que no son ley, sino que son unas recomendaciones, unas normas propuestas por la sociedad, podría ser una forma adecuada de decir que debemos contar con este recurso. Tenemos también, pues, desde las normas de habilitación, la 2003, ahora la 3100, que habla de la necesidad que debe tener cada servicio de moldear el carro de paro de acuerdo a sus necesidades. Entonces, pues, retomando el tema, si estamos en un quirófano, la hipertermia maligna se presenta esencialmente en los quirófanos. No, nunca por fuera. Pues podríamos darle una interpretación un poco vinculante y es que deberíamos contar con el dantroleno
ya que pues es una patología que se presenta dentro de los quirófanos. Pues desafortunadamente lo que pasa es que no está escrito así, pero es una interpretación que nos ayuda a hacer, a lograr ese tipo de conductas de parte de los tomadores de decisiones en los hospitales. Ahora, también está toda la legislación alrededor de las enfermedades huérfanas que pues, nos favorecen el manejo de esta patología, porque la hipertermia maligna aparece en esta resolución de enfermedades huérfanas, aparece en el número 1015 y pues cada vez estamos en instituciones que le apuestan a la acreditación, que le apuestan a estándares más altos de calidad y posiblemente una institución que valore este tipo de estrategias de acreditación, que tenga valor en su prestigio, en el tema reputacional, posiblemente le interese contar con los recursos para manejar esta patología, porque no tenerlos y no disponer de eso, pues puede llegar a tener consecuencias en esos criterios, en los criterios de lo bien visto alrededor de nuestros pacientes, que eso ocurra en nuestras instituciones. Y otra cosa que nos ayuda bastante es que el dantroleno pues se declaró desde el 2004 como un medicamento vital no disponible, y pues esto por lo menos nos ayuda a poder contar con el medicamento mediante importación. Si no existiera esto, entonces sería muy difícil la importación. Y no quiero entrar en detalles, pero digamos se ha planteado que incluso este kit de 36 viales se puede manejar fraccionado en diferentes instituciones, lo cual reduciría los costos en los que incurren los prestadores y finalmente nos serviría con el objetivo de contar con el medicamento. Y obviamente pues este documento que está escrito y que pues realmente preparado por Natalia, tuve la oportunidad de participar en algo de lo que está escrito aquí, pero creo que da cuenta de muchos de los esfuerzos que hemos hecho alrededor de este tema. Ahora, ¿deberíamos en el corto plazo contar con el registro INVIMA? Pues claro que sí, porque eso implicaría que pudiéramos tener el medicamento importado ya, digamos, sin todos esos procesos que finalmente encarecen el medicamento, o incluso, ¿por qué no?, contar con producción nacional. Nos permitiría tener distribución en zonas apartadas, prevenir desabastecimientos, tener contacto directo con los fabricantes. Ahora, alrededor de esto siempre ha sido la duda, y esto ha sido otro de los temas que hemos podido hacer en investigación con el doctor Ciro Gómez, y es, ¿realmente no estamos incurriendo en un problema de costo de oportunidad? Es decir, porque, pues, digamos, solo como para plantear la discusión, si salvar una vida nos va a costar mucho más de lo que debería costarnos, y esto nos implica un sacrificio muy grande, y quizá no podamos salvar otras vidas por estarnos gastando la plata en el dantroleno. Incluso eso podría tener una implicación ética. Es decir, una institución, por ejemplo, que tenga dantroleno y por esta razón no pueda comprar equipos para vía aérea difícil, podría evitarse el problema de la muerte del paciente en la hipertermia, pero tenerlo por otra causa. Entonces finalmente empieza, y es una de las cosas que siempre nos generó algo de inquietud, y es si realmente es costo efectivo tener dantroleno, porque es bastante costoso. Y la respuesta rápida y sencilla es sí. Es mejor tener dantroleno que no tenerlo, y es costo efectivo a pesar de lo que puede costar. Desde la perspectiva de salvar vidas, o sea, salvar la vida, dicho, dejar que una persona muera por no tener dantrolene es mucho más costoso que tener el dantrolene. Y ya, digamos, aterrizado a otro nivel, es más costoso para una institución las consecuencias legales de no tener el dantroleno que lo que le cuesta tenerlo.
Y eso es básicamente lo que miramos en esta investigación, que básicamente lo que hacemos es una simulación de Monte Carlo y lo que encontramos es que incluso para una institución que deba incurrir en unos costos de tener 36 viales de 20 miligramos, es costo efectivo tenerlo incluso al precio tan alto que tenemos que pagar en Colombia por el medicamento, porque pues tiene que ser importado como vital no disponible. Incluso en ese escenario, si lo reducimos a un tercio de vial en este tema de red, que es lo que va a plantear Natalia, pues más aún, sigue siendo y claramente será mucho más costo efectivo que incluso el kit completo. Pero incluso el kit completo alcanza a ser costo efectivo. Ahora, volvemos un poco a plantear el tema de qué tan frecuente es la crisis. Entonces, ya sabemos que de cara al paciente es 1 en 100.000. De cara a la institución, depende el volumen que maneje la institución. Pero en una institución medianamente grande, podríamos estar hablando de riesgos alrededor del 10% anual. Ahora, de cara al riesgo percibido por el anestesiólogo, también eso explica por qué a veces hemos asumido que es un tema muy extraño. Y es que incluso planteando crisis con una frecuencia de 1 en 65.000, que es lo que describe el doctor Neira para Bogotá, un anestesiólogo con 30 años de ejercicio, con un promedio de 32 casos semanales de anestesia general, podría llegar a no tener nunca un caso de hipertermia maligna frente a él o a ella. De tal manera, pues que nuevamente nos muestra que de cara al paciente y de cara al anestesiólogo son eventos extraños, más no de cara a las instituciones. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos para manejar un evento que de pronto nunca vamos a tener que manejar? Entonces, claramente la respuesta está alrededor del uso de ayudas cognitivas y de simulación. No tenemos otra manera de hacerlo. Si lo hacemos ya con el paro cardiorrespiratorio, que es mucho más frecuente, pues con mucha más razón lo tendremos que hacer alrededor del tema de la hipertermia maligna. Ahora, el uso de ayudas cognitivas, ¿por qué? Porque es que confiar en la memoria en un evento que es tan extraordinario normalmente tiene consecuencias muy deleterias para los pacientes. Entonces, hay un elemento muy importante, pues además, digamos, del manejo clínico, que debe ser muy detallado y debe hacerse casi en una secuencia. Pero uno de los elementos claves en el manejo de la hipertermia maligna es la dilución del medicamento. Este trabajo que tuve la oportunidad de participar con dos residentes de anestesia en la Universidad Nacional, lo que encontrábamos era cómo poder hacer un dummy, un frasco que fuera lo más parecido a un frasco de dantrolene, sin que fuera tan costoso como el dantrolene, con el único propósito de entrenar al personal para la dilución del dantrolene. Si ustedes se dan cuenta, el frasco tradicional de 20 miligramos para un adulto normal más o menos toca, con una dosis de 2.5 miligramos por kilo, toca poner alrededor de 9 viales. Y si nos vamos a tomar 2 minutos diluyendo cada vial, que puede ser que sea más, primero, se necesitan muchas manos para hacerlo en el tiempo requerido, porque recuerden que por encima de los 20 minutos empezamos a tener problemas. Y eso es básicamente contando con el dantrolene ahí. Entonces, realmente es un ejercicio que debería hacerse por lo menos una vez en la vida con los equipos de quirófanos, y es el entrenamiento de la dilución del dantrolene. Y este es una forma bastante económica de tener un vial lo más parecido al dantrolene sin que sea dantrolene para hacer las prácticas de dilución. Y lo otro de las ayudas cognitivas es contar con las listas de chequeo. Estas listas de chequeo que fueron publicadas también por la SCARE, nacieron también desde la Sociedad Cundinamarquesa y también pues con el apoyo de anestesiólogos de
de Medellín, básicamente Medellín, Antioquia. Incluso el hoy presidente de la Sociedad Colombiana de Anestesiología también es coautor de estas guías. Y básicamente la hipertermia maligna es una lista de chequeo, literalmente es una lista de chequeo que nos hace pasar un repaso de todo lo que se debe hacer en este escenario. Quizá no quisiera yo pues como entrar en el detalle de cada uno de los elementos, pero básicamente no es nada diferente de lo que está en los protocolos norteamericano, europeo, y que nos lleva a que nada de lo que se debe hacer se deje de hacer. Entonces debemos, digamos, dejar de lado la memoria alrededor del manejo de una eventual crisis de hipertermia, y a lo que debemos apostarle es contar con disponer de este tipo de listas en el momento que lo requiramos. Y también, pues estas listas tienen que estar disponibles para el manejo de los pacientes susceptibles. Un paciente susceptible puede llegar a la medianoche requiriendo una cirugía urgente, y pues hay que contar con la lista de chequeo para que nada de lo que hay que hacer se deje de hacer. Y eso, digamos, ya está demostrado en los estudios. Y aquí una cuña que siempre trato de ponerla cuando hablo de este tema, y es que recuerden que no existe una forma estándar de preparar las máquinas. Cada máquina tiene un protocolo diferente. Entonces, no tenemos otra solución que conocer muy bien nuestras máquinas con las cuales trabajamos en nuestros quirófanos, y saber cómo debemos prepararla. Si ustedes se dan cuenta, hay unas máquinas que requieren muy poco tiempo y algún flujo de gas fresco. Hay algunos que se les quitan dispositivos, hay otros que se les debe poner soda, hay otros que se les debe reemplazar el fuelle. Es decir, hay tanta variedad que no hay nada diferente sino disponer de un protocolo específico para cada una de las máquinas que tengamos en nuestra área de trabajo. Y recientemente pues se ha hablado de la utilidad de los filtros de carbón activado, básicamente para bajar prácticamente a cero la concentración de los anestésicos inhalados, tanto para los pacientes susceptibles como el paciente durante la crisis. Entonces, pues obviamente esto puede ayudar en gran medida a reducir ese medicamento que está circulando por el circuito respiratorio y que puede hacer que la crisis vuelva o que simplemente no pase, incluso a pesar de haber usado dantrolene. Gran dificultad, no es fácil de conseguirlo, mucho menos en estos momentos post pandemia. Pero pues por lo menos desde la institución a la que yo estoy vinculado estamos haciendo esfuerzos bastante grandes para contar con ellos. Entonces, ya a manera de cierre y de resumen, ¿cómo debemos estar preparados? Entonces, el tema de la institución, del riesgo real de la institución. Entonces, ojo, no nos podemos quedar con que la hipertermia es algo muy raro, porque sí, es raro desde la visión del paciente y desde la visión del anestesiólogo, pero no desde la visión de las instituciones. Incluso la narrativa que nosotros tenemos que tener frente a nuestros directores y a nuestros gerentes es que incluso podemos estar frente a instituciones que en Colombia tienen un riesgo del 10% anual de tener una crisis de hipertermia maligna. ¿Debemos entrenar a nuestros equipos? Claro que sí, porque eso esporádico que se nos puede presentar de cara a los profesionales de la salud implica que estemos entrenados y usemos ayudas cognitivas, que pues es otro de los 3 elementos bastante importantes de esa preparación. Y el tercero, que ya se los dejo prácticamente a manera de introducción aquí a Natalia, y es que debemos contar con el dantroleno, ya sea nosotros con el kit completo en nuestra institución o a manera de red, o con los esfuerzos que está haciendo la Secretaría de Salud en Bogotá, pues con la oportunidad que tenemos de contar con este abastecimiento, y con lo cual pues con mucha certeza podremos estar entregándole una mejor calidad de atención a nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Doctor Rincón, muchísimas gracias por su excelente conferencia. Ahora le damos paso a la doctora Natalia Vaquero Molina. La doctora Vaquero es médico cirujano
especialista en Derecho Médico de la Universidad Externado de Colombia, es magíster en Cuidados Paliativos de la Universidad de Salamanca y actualmente referente de modalidades de atención en la Dirección de Provisión de Servicios de la Secretaría Distrital de Salud. Doctora Vaquero, muchas gracias por su participación y adelante. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por la oportunidad de socializar este trabajo que venimos haciendo desde el año 2017 en compañía de la Sociedad Dinamarquesa con el Comité Seccional para la Anestesia aquí en Bogotá. Muchas gracias al doctor Oliveros, al doctor Rincón y a todas las personas pues, que han participado, no solamente desde la entidad, sino desde la red pública y privada pues, para fortalecer y para construir esta red. En la página web de la Secretaría de Salud está el documento colgado. Ustedes ponen orientaciones hipertermia maligna y les sale de primero en el buscador para que puedan conocerlo, para que vean que este documento existe y pues para que puedan ya leerlo con detenimiento y pues un poquito después de esta charla como entrar en el contexto de lo que hemos venido haciendo. Dentro de los objetivos estratégicos de nuestra Secretaría y de lo que queremos hacer con la ciudad, pues es hacer las cosas bien y hacer todo pues dentro de los mayores estándares de calidad. Y pues hacer alianzas estratégicas y reconocer a los prestadores como aliados estratégicos para mejorar la calidad de vida de las personas de nuestra ciudad. El sistema obligatorio de garantía de calidad en salud lo que busca es que los prestadores de servicios tengan adherencia a los lineamientos de calidad y seguridad, generando pues una conciencia de cultura y de buen servicio. Dentro de estos parámetros pues está la disponibilidad de este medicamento para una enfermedad huérfana, que es una enfermedad sujeta a especial protección por parte del Estado. Entonces pues de ahí es la importancia que hay en esta ruta. ¿Qué otros compromisos tenemos? Diversificar las estrategias de asistencia técnica para formar redes colaborativas y eso es lo que hemos venido haciendo desde el año 2017. Fortalecer todo lo que es gestión de conocimiento mediante diseño de desarrollo de documentos técnicos, que es lo que ya les comentaba que pueden encontrar en la página web de la Secretaría, proyectos de investigación y cosas que vayan enfocadas hacia la mejora de los procesos de las instituciones. Y pues definir reconocimiento a las instituciones que demuestren cambios y resultados favorables en la calidad y pues que sean bien percibidos por los pacientes. Como decía el doctor Oliveros en su introducción, pues contamos con un comité seccional en Bogotá para el control del ejercicio de la anestesiología. Este fue amparado pues, por la Ley 6, aquí no me voy a detener mucho, del 91, y el Acuerdo 002 del 2003, donde se regulan pues, estos comités. Este comité aquí en Bogotá está conformado por el secretario de Salud o por su delegado, quien preside este comité, por el presidente de la Sociedad de Anestesiología del Distrito Capital y invitados de la Superintendencia Nacional de Salud. Dentro de las funciones están emitir recomendaciones frente a la gestión del riesgo y esta ruta lo que busca es hacer una gestión de ese riesgo que se identifica en la consulta preanestésica, emitir propuestas como este documento que les voy a socializar en el transcurso de esta charla y pues todos los aspectos que tienen que ver con mejorar la seguridad de los pacientes, sobre todo en un ejercicio tan específico y tan técnico como lo es de la anestesiología. ¿Quiénes estamos vinculados en esto? Porque a veces uno no entiende o a veces uno no se ve involucrado en esto cuando uno está haciendo clínica y cuando está en la parte administrativa como que no se engrana mucho el tema. Pero entonces estamos vinculados la Secretaría Distrital de Salud en cabeza de la Dirección de Calidad y la dirección que yo represento, que es la Dirección de Provisión de Servicios de Salud, las entidades aseguradoras de planes de beneficios, las IPS públicas y privadas y obviamente el Comité para el Control de la Anestesiología en Bogotá. ¿Cuáles son los objetivos de esa ruta? En el 2017, cuando me invitaron a participar de este proyecto, pues estaba la necesidad de traer este medicamento a los servicios quirúrgicos para prevenir este evento que pues puede ser tan mortal y tan letal como ya lo decía el doctor Rincón. Empezamos a construir la ruta y qué era lo que queríamos hacer, sensibilizar a los actores de la red pública y privada en la importancia de fortalecer esos protocolos de atención frente a este evento. Establecer una línea técnica que les permita a los prestadores abordar a los pacientes susceptibles según la determinación del riesgo. Todo lo que es gestión del riesgo va muy enfocado a lo que es la política de atención integral en salud, el modelo de acción integral territorial o MAITE, que de pronto ustedes lo han oído por allá
lejos y uno no lo entiende muy bien y no lo aterriza muy bien al quehacer en el día a día. Obviamente, pues manteniendo un enfoque integral que fomente y fortalezca la atención con todos los estándares de calidad aquí en la ciudad. El doctor Rincón ya nos dio unos abrebocas con la normatividad que regula pues toda esta materia. Está la resolución 3100, que es la habilitación de todos los servicios, que tiene unos aspectos muy específicos para los servicios quirúrgicos, carros de paro y demás. La resolución 946 del 2019, que habla de la notificación obligatoria del evento 342, que es para enfermedades huérfanas al CIVIGILA. Esto nos permite a nosotros tener datos epidemiológicos, saber cuántas veces se presenta el evento en la ciudad y poder tomar todas las acciones y todas las oportunidades que se den para mejorar la atención de estos pacientes. La resolución 5265 del 2018, que actualizó el listado de enfermedades huérfanas. El código CIE-10 es el Q878. Vemos que cuando se presenta el evento no hay reporte y a veces hay desconocimiento del código CIE-10. Las enfermedades huérfanas en este listado tienen 2.198 eventos. Esta es la enfermedad 1015 en ese listado larguísimo. La ley 1751 del 2015, pues donde le confiere el estatus de derecho fundamental a la salud. La resolución 1438 de 2011, que nos habla de la definición de las enfermedades huérfanas, y el decreto 481, que habla del tema de los vitales no disponibles, que ya nos mencionaba anteriormente el doctor Rincón. ¿Qué van a encontrar ustedes en ese documento y en esa guía, pues en esas orientaciones que queremos que ustedes conozcan? Aspectos operativos, aspectos académicos y técnicos frente a la enfermedad, frente al evento, y parte de la gestión clínica y administrativa para manejarlo. Cuando empezamos a trabajar este documento, la determinación de la cantidad de viales que se manejan como stock en las instituciones que los tienen está determinada en base a 4 criterios. Los casos reportados según la evidencia en un promedio, con una incidencia promedio de 1 en 5.000 pacientes. Ya el doctor Rincón pues dio unos datos epidemiológicos un poco más actuales, pero básicamente lo que se tuvo en cuenta es que de 1 en 5.000, que es lo que dice la resolución de enfermedades huérfanas. El tiempo de vida útil del medicamento, esto es una barrera que hemos podido sortear tanto con la red pública principalmente como con la red privada. El tema de la rotación del medicamento, el tema del vencimiento, el tema de que no se usa, generó ciertas barreras, pero teniendo la oportunidad de socializar el tema de costo-efectividad, y esto hemos logrado esa adherencia a esta red y a poder mantenerla a lo largo pues de estos 4 años. Tuvimos también en cuenta el tiempo de respuesta por parte del laboratorio o el distribuidor autorizado para la adquisición. Pues los vitales no disponibles a veces es muy difícil traerlos. El tema de importación, el tema de aduanas generan también una barrera. Y la recomendación de la SCARE para calcular la dosis máxima con un paciente promedio con un peso de 70 kilos. Así definimos pues el tema de los kits. El tema de la reconstitución, la vía de administración, conservación y almacenamiento. Entonces, pues la idea es que el kit completo tiene 36 viales, como lo decía el doctor Rincón. Hay un tratamiento pues para la fase aguda y el mantenimiento, que es a las 6 y a las 24 horas. El kit inicial cuenta con 12 viales que vienen con su solvente, y todos los dispositivos médicos y todos los equipos que se requieran, la institución que tiene el medicamento debe mantenerlos en el servicio farmacéutico del servicio de cirugía. El vial debe ser almacenado a una temperatura ambiente entre 15 grados centígrados a 25 grados centígrados y evitar su exposición prolongada a la luz. La única forma de reconstituirlo es usando el solvente, que es agua estéril. Es incompatible con solución salina u otros elementos que se utilizan para hacer diluciones. Se disuelven 60 centímetros cúbicos de agua estéril para obtener una concentración de 0.33 miligramos por mililitro. Y el vial debe agitarse muy bien para que la solución sea transparente y pueda administrarse al paciente. ¿Cuánto dura este vial después de que está reconstituido? Dura 6 horas si se mantiene a la temperatura entre 15 y 25 grados centígrados y protegido de la luz. Después de las 6 horas, el medicamento debe descartarse y pues deben seguirse los protocolos de disposición final de cada institución. ¿Cómo vamos a adquirir ese kit cuando ustedes están pues ya en vivo con el paciente y han identificado el riesgo o se presenta el evento?
Ahora más adelante les voy a definir quiénes son los referentes en la red pública, que son 4 subredes o 4 hospitales grandotes aquí en Bogotá. Antes eran 22, ahora somos 4. Cada uno de las subredes cuenta con un kit para tratamiento agudo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer la solicitud al referente designado. En la tabla donde está cada uno de los responsables están los teléfonos y el compromiso que se ha adquirido es que estas personas estén disponibles 24/7 para poder garantizar la disponibilidad del medicamento. Y pues es muy importante garantizar el tratamiento a las 6 y a las 24 horas, no solamente en la fase pues aguda o inmediata cuando se detecta la patología. El segundo paso es gestionar todos los recursos y el personal para la recolección y el transporte del medicamento. Esta responsabilidad va hacia la persona o hacia la entidad que requiere el medicamento. Yo como clínica pongo mi vehículo y pongo la persona que va a ir a recogerlo a donde está disponible. ¿Cuál es la dificultad o cuál es el truco o la cosita complicada en este proceso? Pues que la entrega no debe pasar de 30 minutos. Ya el doctor Rincón nos dijo que más de 20 minutos ya estamos poniendo a ese paciente en un riesgo mayor ya de lo que está sucediendo. El retraso de la administración incrementa la mortalidad en un 30%. Tenemos que garantizar el almacenamiento del medicamento a temperatura ambiente y no mayor a 25 grados centígrados. Viene la parte pues aburrida, pero pues es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, el tema administrativo, el tema de facturación, pues teniendo en cuenta que esto es un medicamento muy costoso. Entonces, para facturar, para reponer y control de las condiciones del kit, se debe adjuntar por correo electrónico a la persona que prestó el kit la siguiente información: la fórmula médica, la copia de la historia clínica donde se dé cuenta de la cantidad de viales que se administraron, copia del documento de identidad del paciente y la hojita esta de control de temperatura con el termohidrómetro y todo esto que tienen en los servicios farmacéuticos donde estuvo almacenado durante el préstamo. Es como la cadena de custodia en otras situaciones de la vida. La persona que recibe y la persona que está a cargo va a llevar como una cadena de custodia con este medicamento. En caso de que nos prestaron el kit, no sucedió el evento, no se requirió, la IPS que lo recibe debe devolverlo tan pronto finalice el procedimiento quirúrgico, únicamente con la copia, con la hojita de control de las condiciones ambientales del área o en el servicio donde estaba almacenado. ¿Qué puede pasar? Pues pueden suceder varias cosas. El kit se puede dañar, el medicamento se puede dañar, se puede perder la estabilidad del medicamento. Entonces, una vez se identifique que esta situación sucede, después de la dilución se debe reportar al dueño inicial de ese medicamento y responsable de la custodia para hacer la gestión para adquirirlo nuevamente. Quien lo dañe debe pagarlo, debe conseguirlo y debe enviárselo nuevamente a la institución que lo prestó. Para efectos financieros y todas estas cosas, pues las averías por ruptura del vial o pérdida de la estabilidad deben ser facturadas a la institución que generó el daño en el medicamento. Una vez pasó el evento, una vez tenemos estable el paciente, la reposición de este kit se hace una vez termine la atención. Se hace según el proceso de compra definido por cada institución. Nosotros no queremos ser impositivos, ni simplemente queremos es que a través de los procesos que ya tiene cada institución se hagan parte de esta red y nos apoyen para poder tener disponibilidad del medicamento en las fases que requiere cada uno de los pacientes si se presenta el evento. Hemos fijado un plazo de 2 semanas posteriores a la presentación del evento para que el kit sea repuesto, pues teniendo en cuenta que puede volverse a presentar un evento. En caso de requerir una mayor cantidad de viales porque se venció el medicamento, porque no hay, por la situación que sea, hemos podido vincular a nuestra red a 3 colaboradores de nuestra red privada en Bogotá. Ellas son el Hospital Universitario San Ignacio, la Fundación Operación Sonrisa y la Red de Farmacias Cruz Verde. Entonces, con ellos hemos establecido un trabajo en red colaborativa donde ellos están dispuestos a participar de la red y a prestarnos los medicamentos en caso de que se requiera.
Respecto a la gestión y el control de las fechas de vencimiento, pues esto se hace de acuerdo a la política propia de cada institución. En este esquema lo que buscamos pues es resumir lo que les acabo de contar. La primera actividad muy importante es la identificación del riesgo que se hace dentro de la valoración preanestésica. Si hay un riesgo, pues obviamente estar preparados en el quirófano con la dosis para el manejo agudo del evento. Aplicar la lista de chequeo que les estaba mostrando anteriormente el doctor Rincón. Garantizar que haya los 12 viales para garantizar ese tratamiento inicial en los primeros 30 minutos. Ya el doctor Rincón nos dijo 10, 20 minutos es lo ideal. Y activar esta ruta para garantizar el tratamiento siguiente a las 6 y 24 horas después de presentado el evento. Entonces, pues aquí se debe pasar a gestionar quién nos va a prestar o cómo vamos a conseguir sus 24 viales. Y una vez el paciente esté estable, pues considerar el alta y iniciar el proceso de reposición del kit en un tiempo no mayor a 2 semanas, perdón, para mantener pues obviamente la red activa y operante. Este esquema nos muestra la disponibilidad que tenemos en nuestra red pública, en nuestras 4 subredes. En la subred norte contamos, en cada una de las subredes contamos con un kit de 12 viales, que es el tratamiento pues de fase aguda, de primera fase. En el documento ustedes pueden consultar con más detalle quiénes son las personas que están encargadas, están designadas de forma oficial por cada uno de los gerentes de las subredes. Es un compromiso que, como les decía al inicio, pues ya está adquirido y hay voluntad de seguir trabajando. Entonces, pues es una cosa que está funcionando. Y básicamente, pues el manejo que se sugiere es el mismo, la identificación del riesgo, todas las actividades de gestión del riesgo y garantizar pues el apoyo con las otras subredes o con la red privada para el tratamiento pues de segunda fase. Obviamente que durante toda la cadena de eventos se debe garantizar la seguridad, la custodia, la integridad, el control de fechas de vencimiento y todas las condiciones que tengan que ver con el almacenamiento del kit y todos sus contenidos. Bueno, esta tabla, pues lo que les decía, ustedes pueden consultarla con mayor detalle en el documento que está colgado en nuestra web para que sepan quiénes y dónde están las ampollas. Y esta es el listado de profesionales y la disponibilidad en nuestra red privada. La red de farmacia Cruz Verde tiene 3 kits. El Hospital Universitario San Ignacio tiene un kit de 12 ampollas nada más, de primera fase. El Cruz Verde tiene el kit completo. Y Fundación Operación Sonrisa tiene 50 viales disponibles en este momento. Estos son resultados del seguimiento que se hizo para el primer semestre de 2021 a la red. Esto era lo que tenía que contarles del trabajo que hemos venido realizando. Agradezco mucho la oportunidad y pues quedo atenta a cualquier duda o pregunta. Muchas gracias. Doctora Vaquero, muchísimas gracias por su conferencia. Invitamos a nuestros asistentes a dirigirnos sus preguntas a través del chat para que nuestros conferencistas nos las puedan resolver. No vemos preguntas o si alguno quiere dirigirla, eh, puede levantar su manita a través de la plataforma y le daremos respuesta.
tenemos una pregunta a través de Facebook Live. Doctor Rincón, ¿en qué casos usted considera administrar dantroleno de forma profiláctica? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y hay que contar un poco con el contexto histórico. Y de hecho, creo que nos afectaba en su momento a nosotros. El dantrolene realmente existía solo en presentación oral. Entonces, en la mayoría de sitios, cuando se disponía del dantroleno oral, lo que se hacía era que se le daba profiláctico al paciente porque pues eventualmente en una crisis era imposible, ¿cierto? Entonces, de ahí quedaron algunos rezagos del tema del dantrolene profiláctico. Ya con el uso del dantrolene IV y la disponibilidad del dantrolene IV, no hay ninguna justificación para la profilaxis, porque no es un medicamento libre de consecuencias, ¿sí? Realmente actúa casi como un bloqueador neuromuscular, genera debilidad, y de hecho pues se usa, la presentación oral se usa para el manejo de la espasticidad en niños con algún tipo de enfermedad neurológica. Entonces, la respuesta corta, no. Se usó en un contexto histórico, puntualmente, que hay que entenderlo para saber por qué en algún momento se planteó y por qué, pues, digamos, en este momento realmente no se justifica. Ahí es que tenerlo ahí. Y de pronto habría también otro criterio, ¿no? Que es que el uso profiláctico de pronto aumentaría el consumo en pacientes que finalmente no lo requieren. Y al ser un recurso escaso, pues digamos, podría eventualmente terminar siendo un desperdicio, ¿sí? Entonces, digamos, basado básicamente en esas dos consideraciones, profiláctico no se debe usar. Gracias, doctor Rincón. Siguiente pregunta de la doctora Alexandra Chávez. Doctor David, estableciendo el riesgo, trabajo en una clínica oftalmológica donde realizó casos de estrabismo en niños. ¿Qué riesgo establecería? Bueno, la doctora Chávez, un saludo muy especial. Pues podría uno incluso trabajarlo alrededor ahí hay un tema de criterio, ¿sí? No existe una regla pues claramente establecida alrededor de esto, pero digamos que podríamos trabajar en un punto intermedio entre el 1 en 10.000 de niños y el 1 en 100.000 de adultos, como para establecer un escenario intermedio, ¿no? Ni muy liberal ni muy conservador. Podríamos estar hablando que alrededor de un volumen alrededor de 1.000 pacientes mes, haciendo como unas cuentas muy rápidas. Esto finalmente en la referencia que les mostré está el detalle, incluso es un ejercicio matemático que se puede hacer con una hoja de Excel muy sencilla. De pronto incluso si alguna cosa, y de pronto yo quedaría a disposición de quien le interese de pronto de hacerlo o enviarles una forma muy fácil de calcularlo. Pero así, digamos, haciendo un poco como de estadística rápida, podría ser alrededor del 20%. ¿Sí? Digamos, estableciendo un riesgo de 1 en 50.000, más o menos, con 1.000 pacientes mes. Podríamos estar hablando de un riesgo anual del 20. Ahora, podría cambiar y ahí es donde uno con estas hojitas de Excel, como les digo, son muy sencillas, puede uno empezar a jugar y meterle incluso los datos reales. ¿Sí? De pronto no son 1.000, de pronto son 500, de pronto no son 1.000, son 1.500 y eso pues puede hacer variar el tema. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que es un tema que cambia la narrativa frente a los directivos, ¿sí? Es diferente que cuando uno les va a pedir algún medicamento que ocurre en 1 en 100.000, ¿sí? Es diferente decir, pero es que el volumen de nuestros pacientes nos está haciendo jugar
Esto es como jugar la analogía puede ser un poquito inadecuada, pero es como jugar la lotería. El paciente juega una lotería de pronto una sola vez en su vida. La institución está jugando 12.000 veces la lotería al año. Entonces es más probable que se la gane. Entonces nos ayuda. Entonces de pronto, doctora Chávez, con mucho gusto y pues para también todos los colegas que lo requieran, con mucho gusto, incluso a través de Carolina a través del doctor Oliveros, podemos crear esa pequeña herramienta para hacer el cálculo muy en cada sitio. Muchísimas gracias, doctor. Siguiente pregunta de la doctora Diana Trujillo. Buenas noches. ¿Se ha realizado seguimiento en cuanto al tiempo de transporte? Es decir, si se logra en un tiempo inferior a 30 minutos de un hospital a otro dentro de la misma subred. Bueno, realmente por el cierre de los servicios quirúrgicos en el año anterior, por la pandemia, no tuvimos ningún evento reportado. El último evento reportado que tuvimos dentro del seguimiento de la red fue en el año 2019, después de la bomba que pusieron en la Escuela General Santander, en la subred suroccidente hubo un caso. Ellos contaban con un kit, hubo un intercambio con la subred de Sur, si no me equivoco en este momento, y el medicamento llegó oportunamente, pero realmente en el último año no hemos tenido esa oportunidad de hacer como ese seguimiento estricto a los tiempos de respuesta. Sin embargo, el compromiso existe por parte de los gerentes y de los tomadores de decisiones para garantizar que esto se cumpla dentro de lo que dice la evidencia. Doctora Vaquero, muchas gracias. Pregunta del doctor Luis Vargas. Contraindicaciones del dantroleno. En pacientes susceptibles y en crisis, pensaría yo que ninguna. Pues digamos, incluso ya empieza uno a plantearse escenarios dramáticos, ¿no? Un paciente que por alguna razón es un medicamento que se usa tan poco frecuente que es poco probable que alguien le diga a uno es que yo soy alérgico al dantroleno. Y no lo puede usar, pues bastante extraño, ¿no? La verdad, no conozco un paciente que haya usado dantroleno y que haya manifestado pues que es alérgico al tema. Digamos, razonablemente podría ser una contraindicación, pero ante la sospecha de crisis, y de hecho eso es un tema que también hay que dejarlo súper claro, digamos, uno puede tener 3 escenarios frente a un paciente, digamos, que está absolutamente seguro que no es hipertermia. En ese escenario no se usa. En el que está absolutamente seguro que es hipertermia, claramente pues lo tiene que usar. Y en el que está dudoso, en ese también lo debe usar. Y pues salvo en ese escenario teórico de contraindicación por un antecedente alérgico, no existe ningún otro escenario en el que se justifique el no uso en un paciente o sospechoso o con certeza de crisis. Gracias, doctor. Doctora Vaquero, tengo 11 ampollas que se me van a vencer en la Sociedad de Cirugía Ocular. ¿La secretaria tendría algún medio de conocer esta información? ¿La secretaría tendría algún medio de conocer esta información para hacer una rotación efectiva de ampollas en caso de necesidad? Doctora, yo creo que ese tema podemos discutirlo y podemos discutirlo adicionalmente con la dirección de calidad para ver de qué manera podemos ayudarle a gestionar este tema para la rotación de las ampollas. Claro que sí. Gracias, doctora Vaquero. Siguiente pregunta, doctor Rincón. ¿Qué enfermedades musculares pueden predisponer a la presentación de una crisis de hipertermia maligna? Carolina, qué pena, por favor. Es que tuve como se me perdió un segundo. ¿Me puedes repetir la No se pregunta, preocupe. por favor? Claro que sí. Doctor Rincón, ¿qué enfermedades musculares pueden predisponer a la presentación de una crisis de hipertermia maligna? Bueno, esa es una pregunta súper larguísima.
Eh, digamos, me referiría, digamos, inicialmente a que la mayoría de las miopatías, eh, que muchas veces son de la membrana celular muscular, de la membrana sarcoplásmica, no afectan. Entonces, por ejemplo, la distrofia muscular de Duchenne no lo hace, eh, sino las que tengan alguna relación con el retículo sarcoplásmico, y esas son más bien raras. Entonces, que digamos, esto tiene, esa respuesta, digamos, tiene dos caras. Primero, los pacientes en general con miopatías no deben recibir succinilcolina, porque son pacientes que pueden hacer hipercalemias y pues incluso que son hipercalemias letales. Digamos, esa es la razón que no está realmente asociada, digamos, con la fisiopatología de la hipertermia maligna. Entonces, digamos, eso por un lado. Las miopatías relacionadas con hipertermia maligna son súper raras. Hay una que es la miopatía del core central, que es muy sintomática, pero afortunadamente muy rara. Entonces, pues, y en general, pues estos pacientes vienen con el diagnóstico y pues con diagnóstico genético, histopatológico, en fin. Eh, Salvo esa y de pronto otra cantidad muy escasa de otras miopatías muy raras no tienen una asociación directa. La mayoría, de hecho, el listado de las miopatías que no están asociadas con hipertermia maligna es mucho más grande que las que sí. Pero insisto en el tema, toda miopatía tiene proscrito el tema de la succinilcolina por otras razones. Entonces, digamos, en general, uno debería evitar los disparadores en esos pacientes con miopatía, no tanto por la hipertermia, sino por la hipercalemia, que incluso en algunos casos puede presentarse letal. Y eso pues le da a uno pie a verlo desde el otro extremo. En general, los pacientes susceptibles a hipertermia maligna son completamente asintomáticos. No tienen ningún estigma de miopatía y nada absolutamente que le haga a uno como sospechar. La mayoría de los pacientes no tienen nada que le haga a uno sospechar que son susceptibles a hipertermia maligna, salvo pues los que ya tienen el diagnóstico o han presentado algún evento. Yo de pronto lo que haría es recomendarle del capítulo el que sale publicado en el Tratado de Pediatría de la Sociedad. Hay un listado eh, y pues están como las referencias a las que uno puede llegar eh, para, para ver, digamos, que es un tema que no es ampliamente estudiado, pero sí hay bastante información de unos pocos autores que dejan claridad sobre qué miopatías sí y qué miopatías no, digamos, por si hay algún interés de profundizar en el tema. Y de pronto lo que se me ocurre, cosa que no hice en la presentación, en el chat que voy a poner acá, pues dejaré mi correo por si hay alguien que tenga algún interés de recibir pues las referencias para profundizar en el tema. Gracias, doctor Rincón. Tenemos al doctor Lopier con su mano levantada. Adelante, adelante, doctor, lo escuchamos. Doctor Lopier, ya puede dirigirnos su pregunta. No, no lo escuchamos. Otra pregunta en el chat. ¿El riesgo de hipertermia maligna se ha estudiado en la técnica activa, donde ya no se utilizan inhalatorios, pero sí bloqueadores musculares? Sí, sí, de hecho hay, como lo mencionaba, es una técnica segura.
De hecho, los pacientes que en los países en donde se realiza, o en los centros mejor, donde se realiza prueba de cafeína lotano y los pacientes pues se someten a procedimientos quirúrgicos eh, con anestesia general, básicamente basada en una anestesia libre de disparadores. Lo que hay un tema que, digamos, hay un nivel de certeza intermedio, es que incluso los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes podrían eventualmente ser protectores de presentar la crisis, ¿sí? Digamos, no es un tema absolutamente demostrado, pero sí hay pues algunos indicios de eso. Entonces, digamos que para resumir, sí se ha estudiado, se sabe que la TIVA es segura, de hecho es el medicamento de elección. Ahora, la TIVA por sí sola, digamos, uno puede tener un paciente dándole TIVA y presentar crisis, claro, porque es que los circuitos en general, los circuitos anestésicos, no están libres de halogenados. Por eso las máquinas tienen que prepararse. Entonces, pues la noticia es que pues, nosotros podemos estar dando halogenados sin ni siquiera abrir el vaporizador en un paciente que está recibiendo TIVA. Eso no quiere decir que la TIVA sea insegura, sino que hubo una preparación inadecuada. Pero en general, digamos, lo que manejamos es que la TIVA y los bloqueadores no despolarizantes son absolutamente seguros y no desencadenan crisis y eventualmente podrían ser protectores. Gracias, doctor Rincón. La pregunta del doctor Lopier. Hay un proyecto de grado de la Universidad UTCA en Bogotá para una formulación de dantrolene estable. ¿Hay alguna aproximación a este proyecto para hacerlo viable y tener una producción nacional? No sé si de pronto Natalia sepa un poquito más. Sí, no, no lo conozco, no conozco el proyecto. Sería interesante conocerlo. Sí, creo que es un tema que sé que Darío Oliveros lo ha tratado. Incluso pues he tenido una aproximación muy escasa con quienes están manejando el proyecto. Creo que es una idea buenísima, además porque básicamente implicaría, nos obviaría, o sea, si esta tarea, si ese proyecto se materializa, pues es la locura, porque nos obviaríamos el tema de la reconstitución, ¿sí? Digamos, sin ser experto, que sé que es gente que sabe mucho del tema, dicen que no hay ningún problema, que la estabilidad del medicamento sigue siendo muy útil y creo que lo más importante es que nos reduciría completamente el tema del costo, ¿no? Nos obviaríamos la importación y creo que eso generaría mucho más mercado. O sea, en el momento es un tema un poquito paradójico, pero creo que si dispusiéramos de esa alternativa, incluso los esfuerzos de la red, de mantener esta red, y que es un trabajo loable, quizás sean más caros que cada institución tenga su propio kit. ¿Sí? Porque es que la logística de esto no es gratuita, ¿sí? Es decir, digamos, la Secretaría tiene una funcionaria de muy alto nivel trabajando en esto genera costos, mantener esta red no es gratis, pero evidentemente es una mejor alternativa que la importación de esto en cada uno en cada uno de los hospitales. Pero de pronto esto podría llegar a abaratar tanto el tema que resulta mejor obviar toda la logística que implica todo este tema y podríamos contar cada institución con esto. Pues lo que yo puedo decirles es que conozco el proyecto y desde que lo conocí, pues no sé, tengo como algún tipo de recuerdo reiterativo, deseando que ojalá esto en algún momento se nos materialice y que podamos disponer del medicamento. Ojalá, pues creo que reduciría los costos. Ya tocaría ver qué tanto, a ver, pues
ya creo que incluso sería hasta más fácil para los entes reguladores ponerlo obligatorio, porque es un tema ya de mucha más disponibilidad. Pues esperemos a ver eh, qué resultado tiene esto, pero creo que no puedo decir más al respecto porque la verdad no conozco ni adelantos, ni sé que si se afectó por la pandemia, porque pues esto, ser una universidad de pronto tiene algún tipo de retraso porque ya no tenían acceso a los laboratorios. Bueno, no sé, estoy como especulando sobre el tema, pero eh, pues ojalá tuviéramos muy buenas noticias en el corto plazo sobre ese tema. Muchas gracias, doctor Rincón. No veo más preguntas ni por nuestro chat ni a través de Facebook Live. Le doy entonces la palabra a la doctora Delgado. Doctora, adelante. Buenas noches. Un gusto haberlo escuchado, lo mismo que la doctora Natalia. Pues muchas gracias por compartir toda esta información con los anestesiólogos, con la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología. Y creo que la difusión digamos, de esta ruta del dantrolene es algo fundamental para minimizar el riesgo en nuestras instituciones. Creo que el esfuerzo de tener kits de dantrolene por subredes y en algunas instituciones particularmente, pues definitivamente minimiza el riesgo ante un evento de hipertermia maligna de tener un desenlace fatal, indudablemente. Y pues digamos que en este momento la estrategia que se está teniendo es la que permite eventualmente contar con el dantrolene ante la necesidad, sabiendo que con altísima probabilidad esos kits con frecuencia se irán a vencer de todas maneras por la baja frecuencia del evento, pero contar con ellos indudablemente ha cambiado el panorama de la aproximación a esta situación clínica en la práctica anestésica. Muchísimas gracias por compartir con todos y pues seguimos pendientes de las noticias que haya sobre esta ruta del dantrolene para Bogotá.